creo que lo importante es tomar esa decisión en invertir tiempo de calidad para uno mismo, ¿no? Pero siento que acá en este ámbito se presta un poco más a eso, o sea, cómo saber quién sí me puede ayudar y quién no. Yo creo, de verdad lo creo, que todos podemos ayudar a todos. ¿A qué tipo de personas o qué tipo de enfermedades o de afecciones puede ayudar esta terapia? 5 minutos para ti, para ver hacia adentro, ¿no? El cuerpo tiene la capacidad de autosanarse. Uno es médico, ¿sí? Con un cáncer de próstata nivel 4. Le hicimos la terapia esa semana que estuvimos ahí, estuvimos viéndolo con terapias, y él en 3 meses estaba completamente sano. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. En esta ocasión me encuentro muy feliz, es un episodio muy especial porque está una gran mujer aquí con nosotros, mi mamá. ¿Cómo estás, Luli? Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contenta, muy agradecida de estar aquí el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación y regalarnos este ratito, esta plática que vamos a tener. Si gustas como explicarnos más o menos la preparación que has tenido, vamos a hablar en este tema de las terapias holísticas, que me venías comentando hace rato que hay cierta confusión, pero primero si quieres como comentarnos o explicarnos qué preparación o qué experiencias has tenido tú como terapeuta holística. Sí, claro que sí, muchas gracias, Isaac. Pues mi preparación inicia por una necesidad familiar, hace ya, más de 30 años, ¿sí? Y esta necesidad me llevó a buscar diferentes respuestas, y me quedé sorprendida de lo que encontré. Porque las terapias alternativas, como normalmente lo conocemos, tiene una gama muy amplia, donde apenas estamos en pañales empezando a vislumbrar todo ese horizonte, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, creo que justo muchas de estas terapias surgen de eso, cuando la persona o cuando alguien ya no está teniendo lo que necesita o los resultados con lo que lo alópata o lo que ya hay o lo que ya está como comprobado científicamente o por lo menos lo que hay hasta ahorita comprobado científicamente. Creo que muchas veces no alcanza, ¿no? Y es de ahí creo que donde surgen todas estas alternativas. Así es, y creo que va un poco más allá porque, por ejemplo, países como China, como India, desde hace más de 5,000 años, empezaron a incursionar, a darle la seriedad, a darle el estudio que correspondía, ¿verdad?, de manera profesional. Y bueno, ahorita tenemos la medicina ayurveda, ¿verdad?, la medicina tradicional china, que así se conoce, donde hemos encontrado muchísimas respuestas. Conocemos y sabemos de la medicina alópata o la medicina, pues sí, tradicional, ¿verdad?, convencional, que le llamamos, donde, bueno, acudimos a un médico, nos da una receta, nos dicen, bueno, tómate este jarabe, estas pastillas, estas inyecciones, sueros, qué sé yo. Y ahí algunos médicos, por ejemplo, un traumatólogo te deriva, ¿verdad?, a un fisioterapeuta, y ahí entra la medicina complementaria. O tal vez una persona que la está viendo un psiquiatra, un psicólogo, le dice, ve con el psicólogo, o toma esta terapia grupal. Entonces ese tipo de apoyos, de herramientas, son complementos de la medicina convencional o la medicina alópata. La medicina tradicional se genera en una zona geográfica específica, como la medicina tradicional china, que es reconocida a nivel mundial, ¿sí? La fitoterapia o lo que es la herbolaria, que surgió muchísimo en los años, hace 1000 años, 500 años en el sur de México, y ahí y las personas así se curaban porque no tenían más, ¿ves? Entonces, eso es la medicina tradicional. La medicina complementaria tiene un espectro, digamos, ya de comprobación de que sí va a ayudar, como los electrodos cuando hay un desgarramiento, el calor, el ultrasonido, ver que lo hace un fisioterapeuta, y entonces el movimiento del brazo va a estar mejor. Previamente ya lo vio un traumatólogo, entonces ahí está complementando.
la medicina de alguna manera tradicional es regional, ¿sí? Y cuando sale de esa región y viene a otro lugar, si hay estudios de por medio de que sí está funcionando, entonces entra como las terapias complementarias. Hace 10 años, por ejemplo, el yoga y la meditación no se tomaban mucho en cuenta. Ahora ya se reconocen como terapias complementarias que ayudan a nivel neural, que ayudan a nivel de emociones, de ansiedad, de estrés, ¿ves? Y ahora está muy de moda el mindfulness, ¿no? Que así se está dando a conocer, pero realmente se originó hace 5,000 años con Buda, ¿ves? Entonces era tradicional, era de la región de la India, pero ahora ya se está expandiendo a nivel mundial, afortunadamente para todos nosotros. Sí, y siento yo que para algunas personas como que no estén tan de acuerdo o como que les causa cierto rechazo este tema de las terapias como alternativas, holísticas, no es justo como dices tú, dejo lo tradicional y lo alópata y lo de las medicinas para irme a esto, sino complemento. Exacto. Porque incluso, como hay casos también de algunas medicinas que ya tienen comprobaciones científicas, que a algunas personas no les hace la reacción o no les ayuda para lo que se supone que les tendría que ayudar, ¿no? Entonces, justo como dices tú, o sea, es complementarlo y también creo que la ciencia pues todavía no puede comprobar muchísimas cosas, ¿no? Creo que son más las cosas de las que no sabemos que las que sí se saben. Justo como decías hace rato, el tema de la meditación ya se ha ido estudiando cada vez más y ahora ya se tiene la evidencia científica que parece que hasta que se tiene la evidencia científica se toma como algo cierto, ¿no? Pero como decías tú, hace miles de años esto ya se venía hablando, pues este tema de la meditación, de cómo sí ayuda y no solo como en el estado de ánimo, sino a nivel ya fisiológico en el cerebro, se han registrado cambios gracias a una meditación continua, por ejemplo. Así es, y mientras no existe esa comprobación a nivel científico de que esto ayuda, entonces se catalogan como medicinas alternativas. ¿Ves? La homeopatía, por ejemplo. Hace 60 años se reían de la homeopatía, ¿no? Y hace 50 años más o menos, ¿cómo crees que te va a servir eso? Bueno, ahora la homeopatía es una rama de la medicina, ¿ves? Ya comprobado también que sí ayuda a las personas. Lo que se nos olvida a veces es que muchas de las ramas de la medicina convencional, o medicina alópata, o inclusive medicamentos han surgido, ¿ves? Han surgido de la naturaleza, como la penicilina, por ejemplo. El gran descubrimiento que sin buscarlo se oxidan esas tortillas que dejaron por ahí y entonces se genera el hongo. O sea, muchos de los medicamentos han surgido de una raíz, ¿sí? De una planta, de alguna bacteria, de algún hongo, de algún mineral, ¿ves? De ahí han surgido y después, bueno, se procesan ya en un laboratorio, pero mucha raíz está ahí en nuestra naturaleza. El contacto con la naturaleza nos ayuda precisamente a conectarnos más con nosotros mismos. Y la meditación es ir hacia adentro para poder avanzar, para poder seguir avanzando en la vida. La meditación te ayuda precisamente a conectar contigo mismo, porque somos más que esto que vemos, ¿ves? No solamente somos cuerpo, no solamente somos mente, somos mucho más que eso. La meditación nos ayuda precisamente a hacer esa conexión. Nuestros hemisferios neurales están un poco separados, todos lo sabemos, y entonces como es altamente electromagnético, el cerebro y la médula espinal están generando un ruido. Ustedes que conectan cables luego aquí entienden esa parte, ¿no? La electroestática, ¿ves? Entonces, cuando empiezas a está generando un ruido constantemente en nuestra cabeza. Y cuando empezamos a hacer meditación, ese ruido interno que todos llevamos dentro empieza a bajar. Y entonces empiezas a ver las cosas con más objetividad, con más claridad. Hay menos estrés, hay menos ansiedad, ¿ves? Duermes mejor, aprendes a tomar decisiones más claras. De pronto estás meditando y podemos empezar con 5 minutos de meditación en las mañanas, en cuanto te levantes o te das un baño. 5 minutos para ti, para ver hacia adentro, ¿no? Al principio pensamos, ¿pero qué voy a ver hacia adentro? Pues yo no voy a ver nada porque no hay nada adentro. Y es un gran error. Hay todo, está todo adentro. Está el universo que creó el todo, ahí está la grandeza, ¿no? Dentro de nosotros. Entonces, cuando aprendemos
hacer esa conexión, baja el ruido mental. A veces aparecen imágenes, a veces aparecen respuestas a algo que tú estás buscando, y entonces, sorpresa, la llamada eureka, ¿no? O sea, ya encontré cómo resolver esto. Pues es ese maestro interno, que todos, esa sabiduría, ¿verdad? Que a veces la vemos mucho en los niños o en los ancianos, porque ellos ya no traen tanta cosa en la cabeza como estamos transitando en la vida, tantas presiones, tanto estrés, tantas actividades y tanto pensamiento. Se dice que normalmente tenemos 60,000 pensamientos al día, la persona promedio. Es una máquina de pensamientos constante. Entonces, si aprendemos a hacer una pausa, ¿sí?, el cerebro va a estar más despejado, las conexiones van a ser más claras y las respuestas van a llegar. Sí, ahorita que comentabas esto de la meditación, de empezar por 5 minutos o algo, el tiempo que puedas, se me vino a la mente, vi un video del doctor Mario Alonso, en donde explica el caso de una paciente que tenía sobrepeso, que el doctor y el nutrólogo ya le habían dicho que tenía que comer mejor, que hacer ejercicio, pero que estaba necia, que no podía, que no tenía tiempo, pasó así años, y que un día en la consulta, por casualidad, estaba ahí un psicólogo con el médico de esta persona, y que otra vez le revisó sus análisis, colesterol alto, triglicéridos, glucosa, todo, ¿no? Y le dijo lo mismo: ya te he dicho muchas veces, tienes que comer mejor, tienes que hacer ejercicio. No tengo tiempo para hacer ejercicio. Creo que su tema era el ejercicio, no tanto la alimentación, pero que decía, no tengo tiempo de hacer ejercicio. Y que el psicólogo le dijo, comienza por 1 minuto. Y que se quedó la persona así como, ¿cómo 1 minuto? ¿De qué me va a servir? Comienza por 1 minuto. Empezó, el minuto se hicieron después 5, después se hicieron 10, después se hicieron 15, se hizo media hora. Y de esa manera, poco a poquito, 1 minuto al día, pues claro que lo iba a tener. Pero así fue estirando y fue viendo en la progresión con el tiempo cómo fue mejorando. Entonces es eso también, o sea, empezar a lo mejor por, como dices tú, 5 minutos, porque luego nos queremos ir no, es que los estudios dicen que media hora todos los días, y tú te quedas como, no, pues media hora no. Y ya lo echas como a un lado. Entonces mejor empezar a poquito, aunque no sea lo mejor para tu cuerpo, lo que los estudios dicen que tiene que ser media hora. Empieza con lo que puedas. Y va a ser un pequeño cambio, pero que a lo mejor a final de año va a ser pues ya un gran cambio, ¿no? Así es. Creo que lo importante es tomar esa decisión en invertir tiempo de calidad para uno mismo, ¿no? Porque siempre estamos viendo hacia afuera y pocas veces vemos hacia adentro. Entonces, creo que una persona que medita se nota, ¿verdad? No puedo decir yo, venir y hablar que estoy meditando si estoy peleando constantemente, si estoy gritando, si estoy embriagándome cada fin de semana, o sea, no hay congruencia. Cuando una persona medita se nota, o sea, algo pasa en su expresión, en su forma de ver la vida, en la manera resolutiva de enfrentar los problemas, precisamente por esa conexión interna que se hace, ¿no? A nivel neural, y también esa fuerza o ese ser que todos llevamos dentro, es la sabiduría, es lo que creó el todo, es lo que creó el universo. Entonces, está al alcance de todos. Esa posibilidad está al alcance de todos, y creo que hacia donde vamos, y eso yo lo celebro y me da una gran alegría, es encontrarnos en un futuro no muy lejano con la medicina integrativa. ¿Sí? Ya de hecho se está creando el primer hospital en el sur de México, donde se va a contemplar precisamente eso, la medicina integrativa. Que bueno, si la persona necesita una cirugía, se le va a hacer esa cirugía, pero también se le va a cuidar la alimentación, también se le van a dar caminatas por la playa, también se le va a escuchar el psicólogo, también se le va a dar, no sé, algún masaje para que baje el estrés, ¿ves? Porque no somos solo mente, porque no somos solo cuerpo, también somos emociones. También todos necesitamos ese apapacho, ¿no? Ese abrazo, y aquí estoy hablando de las terapias de medicina emocional. O sea,
creo que los psicólogos y los psiquiatras lo entienden muy bien, ¿ves? Entonces, creo que para allá vamos, a este tipo de medicina donde ve al ser humano como un todo, porque eso es lo que somos y los resultados hablan por sí. Hemos tenido, recuerdo ahorita un caso de una señora en Oaxaca, una adulta, estuvimos 3 años en Oaxaca disfrutando de esa bella ciudad, de toda su sabiduría que tienen allá, es impresionante, y todo lo que hicieron, ¿no? Desde hace más de 500 años, con los pocos recursos que tenían. Y bueno, esta persona ya muy avanzada en edad, muy enferma, ya digamos estaba en su última etapa de vida, y su hijo le tenía ópera. En el cuarto donde estaba le ponía permanentemente un dispositivo con ópera. Y bueno, nosotros le estábamos dando las terapias y demás, íbamos y le dábamos terapia. Y un día le preguntó el hijo, ¿qué música le gustaba a ella? Como llegábamos, le mencionábamos por su nombre, reaccionaba un poco cuando escuchaba su nombre, la tocábamos y nos apretaba fuertemente la mano, ¿ves? Le dije, ponle le gusta el danzón, a ella le gustaba mucho el danzón. Le dije, ponle un danzón y pónselo fuerte para que lo alcance a escuchar. Puso de veras le quito la ópera, sí, ponle el danzón. Le puso el danzón y la señora empezó a cantar. Cuando ya no abría los ojos, ya no hablaba, ya no comía, ¿ves? Empezó a cantar y empezó a emocionarse, pues, a manifestar esta emoción de que todavía ella sentía que todavía estaba viva y que estaba compartiendo esa alegría con nosotros, ¿no? Es un recuerdo que manifestó inmediatamente lo que son las emociones en nosotros. Ujú. Y hablaba de su amiga y como que ella, me imagino, se veía bailando, no sé qué es lo que veía en su mente, pero estaba feliz, que eso era lo importante. Justo el tema de la música es también de las cosas que por ahí se ha estudiado, que incluso en pacientes con Alzheimer, el tema de la música no lo olvidan. O sea, Así como que es. el Alzheimer o la enfermedad no alcanza a afectar esa parte del cerebro y que sí se queda ahí como muy, muy arraigada. Si aparte de eso, a la canción que te gustaba le pones ahí un apego emocional porque la bailabas con tu pareja o porque se casó tu hija o X, pues claro que una melodía o una canción puede tener un impacto así de fuerte, ¿no? Sí, y diste una palabra clave, el apego emocional. Ujú, La musicoterapia, que es una de las líneas de las terapias holísticas o alternativas, conecta con la emoción, ujú, ¿sí? Y podemos olvidar algunas cosas a nivel neural, pero la emoción no la olvidas, porque ujú, es algo que se siente en todo tu sistema nervioso, ¿ves? Entonces vibra ese ser y lo vuelves a sentir. La aromaterapia, la musicoterapia, cristales de cuarzo, podríamos hablar media hora de la acupuntura, ¿ves? ujú, Eh, Obviamente la gama es muy amplia, ya afortunadamente, de las terapias alternativas, que algunas están emigrando a terapias complementarias, algunas, como la fisioterapia, como la herbolaria, por ejemplo, una persona embarazada, si ya ha tomado mucho medicamento y se siente inflamada, a veces los mismos médicos le recomiendan tómese un té de manzanilla, ujú. ¿ves? O tómese un té de lavanda para que esté más tranquila, o sea, eh, ahí bueno, estamos hablando de la fitoterapia, lo que es la herbolaria, que son flores muy gentiles que no van a hacer daño a la persona ni al feto. Ujú, Y eso va a tranquilizar a la persona sin sí, necesidad de un medicamento, ¿no? ujú. Y ya hablando un poco más en concreto en tu caso, ¿cuáles son las terapias por cuáles empezaste? ¿Cuáles son las que más has desarrollado o has visto más resultados? Porque creo yo que probablemente alguna funciona mejor que otra para la persona en Es correcto. específico, ¿no? Tal cual como mencionábamos hace rato de los medicamentos. Y creo que mucho tiene que ver también el tema de que la persona crea que le pueda servir, ya sean cuarzos, flores de Bach, cuencos tibetánicos, reiki, o sea, como que hay muchas, como decías tú ahorita, pero sí creo que mucho tiene que ver, y tú me lo comentaste también en algún momento, la intención de la persona que le está dando la terapia y la persona que está recibiendo la terapia que crea
y porque el poder de la mente también es brutal. Sí. Al rato quiero comentar algo ahí que a lo mejor se sale un poquito de tema, pero que tiene que ver con esto de la mente. Pero antes de irnos para allá, ¿cuáles son las terapias que tú más has trabajado o que más te han gustado? Bueno, empecé con Reiki, hice la maestría en Reiki con una persona que vino de Alemania, luego vivió en Chile un tiempo y se vino para acá a preparar personas, te estoy hablando en el 90, ¿sí? Hace rato ya. Y trabajé 20 años el Reiki, formé maestros aquí en Guadalajara de esta práctica. Y sí, sí hubo resultados y más que nada yo siento que me fui sensibilizando en lo que es el dolor de las personas, la necesidad del otro, ¿ves? Y creo que el profesionalismo, como bien lo decías, la intención, el profesionalismo, con lo que lo dé el terapeuta es clave, ¿ves? Y también la confianza en que la persona a la que estás trabajando tenga en ti. Porque cuando simplemente se ha comprobado cuando van a operar a alguien, si tiene confianza en el médico que va a operar a la persona, la recuperación es más rápida. Pero si no hay confianza, entras a la sala como con miedito, Con miedo, ¿no? sí. Y eso va a dificultar la recuperación. Entonces, bueno, el Reiki lo trabajé 20 años, tuve muchas satisfacciones y sobre todo una gran escuela como de empezar a incursionar en esta área de las terapias. Después me fui por masajes, también soy cosmetóloga. Los masajes son asombrosos, también te quitan contracturas, te ayudan a hacer conexión con tu cuerpo, con tus emociones y eso también ayuda. Una gran gama también de masajes, también se manejan con piedras de obsidiana, los masajes con piedras y es muy padre. Después entré a las terapias de medicina emocional, que digamos es lo último que he estudiado por los últimos 15 años. Y estoy empezando a incursionar en astrología también, que es la carta astral, el mapa de cómo está la bóveda celeste cuando naces. Es una ciencia también de miles de años, que poco se sabe a la fecha, al menos acá en nuestro país, pero bastante interesante. Es una ciencia también. Entonces, todo esto te lleva al contacto con las personas, ¿sí? Y a descubrir eso, esa parte humana que todos tenemos, esas necesidades que todos tenemos, y lo único que importa es querer estar bien. Si la persona quiere estar bien, el cambio va a ser más rápido. Y si yo me ocupo en comprender bien a esa persona cuál es su necesidad, si la escucho, yo a veces me viento hora y media en un diagnóstico, porque siempre que recibo una persona, pues le hago un diagnóstico, ¿verdad? Todos sus datos generales y demás, y a ver, aquí estás, ¿por qué? A nivel físico, ¿qué está pasando? A nivel mental, ¿qué es lo que está pasando? A nivel emocional, ¿qué es lo que está pasando? Porque no nada más somos físico. Entonces, una vez que ya conozco a la persona que tengo enfrente, entonces le digo, ok, mira, vamos a trabajar con esto. Ya puedo elegir de ese, digamos, amplio espectro de terapias que tengo, como la hipnosis, por ejemplo. Para ti te va a ayudar bien un masaje relajante primero, ¿no? Y después podemos avanzar, no sé, a una hipnosis o qué sé yo, hay terapias todavía más completas. Hemos tenido también muchas satisfacciones con enfermedades crónico-degenerativas con estas terapias. Ahora, algo que se me viene a la mente y que también quisiera tocar es este tema de cómo sabemos cuando realmente una persona nos puede dar una terapia que puede que nos sirva o cuando simplemente es alguien que es un charlatán o una charlatana. Siento yo que ahí es donde muchas veces las personas podemos generar cierto rechazo porque creo que se puede prestar mucho a esto. No, o sea, en un doctor o algo así, pues creo que es un poco más difícil de que igual lo hay. También hay doctores que han falsificado sus cédulas profesionales o que pues sí estudiaron, pero pues que realmente ni saben como muy bien qué indicarte, ¿no? Pero siento que acá en este ámbito se presta un poco más a eso, o sea, cómo saber quién sí me puede ayudar y quién no.
Claro, tienes mucha razón en esto que dices. Tristemente hay profesionales y otros no tanto en cualquier área, ¿no? Ujú, Y aquí pues no ha sido la excepción. Hay quien va, toma un curso de 3 días y ya ujú, dice que es profesional en terapias alternativas. Yo creo que digamos, el parámetro para medir esto es el resultado, mm, ¿sí? Si yo voy con esta persona y siento que lo que platiqué con ella y la terapia que me dio me sirve, o sea, en mí causó un cambio desde la primera vez que fui, entonces quiero volver, ¿sí? ujú, Pero si tú ves que esa persona, de hecho nos ha pasado, ¿no? O sea, vas con alguien que te corta el pelo, no te sientes cómodo y ya no vuelves, ujú, pero vas con alguien que es profesional, que le pone más ganitas a lo que está haciendo y ahí quieres regresar. ujú. Entonces, yo creo que ese es un parámetro muy certero, ¿verdad? Si la persona ve un buen resultado, entonces eso es la respuesta. Ok, ok, sí, porque justo siento que es ahí donde un poquito puede, pues sí, esto generar como rechazo en las personas de sí ir o no ir, o incluso hay personas que a veces dicen, pues la verdad ni creo, pero pues ya es como que estoy quemando todos los cartuchos, pues vamos a ver qué, ¿no? A ver si me funciona, me sirve de algo. Así es. Ahora, ahorita que comentábamos este tema también de la mente que es como súper poderosa, este, venía escuchando un podcast hace unos días, bueno, hay dos que quisiera mencionar, pero el primero es, hablaban del tema de las posesiones, ¿no? Las posesiones demoníacas, Mm, que ahorita voy a hilarlo ahí. Un, un, un neurólogo, psicólogo, y no sé qué tantos estudios tenía, psiquiatra también, estudió este tema, que ya en la literatura científica está descrito. No recuerdo si es como una patología, una enfermedad, pero que sí está, que son muy raras, pero que sí existen. Pero ahí el tema que decía él, que lo que se ha comprobado es que lo que te poseen son tus creencias. O correcto. sea, si una persona creció en un ámbito religioso y escuchó que los demonios y esto, si llega a presentar esta, de nuevo, no recuerdo si es enfermedad o qué, se va a poseer de las ideas que escuchó de lo que es un demonio. Pero que, por ejemplo, en Japón o en Oriente las personas se poseen de dragones y se comportan y Sí, hacen como si fueran dragones. sí. O sea que tu misma mente es la que te posee de alguna manera de acuerdo a tus ideas. Entonces ahí es donde digo, órale, qué poder realmente tiene la mente y que, o sea, cambios de voz, físicamente también, porque dice que son cambios neurobiológicos Sí, que incluso hasta también pueden llegar a tener más fuerza, o sea, pero si la mente puede hacer esto, obviamente también te puede hacer que te cures, te sanes de alguna u otra enfermedad, que a través de una terapia también algunas personas pueden llegar a ese punto, ¿no? es correcto. Yo creo que, hablando de demonios, si pudiéramos describir el demonio es una mente confundida, Mm, ¿sí? Para mí, bueno, la esquizofrenia, hemos visto picos de esquizofrenia en algunas personas y efectivamente es otra persona, ujú, no es la persona que uno conoció, ¿no? Entonces, una mente confundida, una mente desajustada o enferma por falta de químicos neurales o falta de conexiones neurales, es eso. Eh, Va a parecer eso, ujú, pero realmente no es. Yo no creo que pueda habitar el mismo cuerpo un demonio y el ser superior que llevamos dentro al mismo tiempo. No mm, puede. Para mí el cerebro no tiene límites, es ilimitado, tanto para el bien como para el mal, ¿sí? Porque si somos capaces de, ok, viene el terapeuta y aprieta el botón correcto en tus creencias o en tus emociones o en tu cuerpo, y entonces el cuerpo tiene la capacidad de autosanarse, ujú, ¿ves? Y lo vimos muy claro en un caso de una chica en Oaxaca que tenía la piel como el color y así de la textura de un árbol, ¿ves? De la acidez tan tremenda que traía en la piel. Empezamos a trabajar con terapias y empezó a mejorar su piel, ¿ves? A aclararse y a suavizarse. De hecho, a ella se le hizo también hipnosis, entre otras cosas. Entonces, yo creo que es eso.
No, para mí no puede existir. El demonio lo crea la mente, las creencias, se confunde. Y si está esa neuroquímicos, esos transmisores desajustados, es una mezcla perfecta para que la persona se trastorne, ¿no? Okay. Pero para mí no puede habitar el mismo cuerpo la fuerza más poderosa que creó el universo, que es el ser mismo, y una energía tan bajita como eso, ¿no? Y otro podcast que escuché que también viene un poco al tema, hablaban como de brujería, ¿no? Estaba ahí una persona que decía que era bruja y que decía que cuando alguien le pedía un trabajo, como que de alguna manera le tenían que dar a ella el permiso, seres superiores o sí, pues alguien, una fuerza superior, para ver si le podía hacer ese trabajo y si le iba a funcionar. O sea, como que cada trabajo que tenía que hacer, o más bien si no le daban permiso o si no podía, pues nada más le decía a la persona, no, pues a ti no te puedo ayudar, ¿no? Entonces, ¿crees tú también que ese tema de las terapias es, o sea, si va alguien contigo y le hace la terapia y todo, tú haces como lo más que pudiste, pero no le funcionó, ¿qué tanto crees que tiene que ver con la persona o con algo superior o extra a nosotros que no vemos, que te dijo como, no, pues por ahí no es el camino de esa persona, ¿no? Tiene que seguir con esa enfermedad, por decirlo así? Yo creo, de verdad lo creo, que todos podemos ayudar a todos, ¿sí? Porque estamos creados igual. Lo que nos limita son nuestras creencias o nuestra forma de haber sido criados, ¿no? Nuestra crianza. Llamémosle bruja, bueno, no sé qué tan contemporánea sea esa bruja, ¿no? Pero antes a una persona que escribía o leía un libro la quemaban porque era una bruja. O alguien que usaba una pulsera diferente a los demás, llévenselo a la hoguera porque está haciendo hechicería, ¿no? O sea, creo que la sabiduría interna va mucho más allá de esas creencias, ¿ves? Y todos tenemos el derecho a la salud física, mental o emocional. Si un terapeuta o un médico te dice yo no te puedo ayudar, pues date la vuelta y busca a alguien que sí te pueda ayudar, ¿ves? Porque en ese momento pues está haciendo, el terapeuta o el médico se está limitando esa capacidad de ayuda. Y más que buscar afuera, es buscar hacia adentro, qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy necesitando, cómo puedo resolver y estarme mejor a mí mismo, ¿no? En este tránsito de la vida, que 80, 90 años, es nada comparado con el tiempo universal, ¿no? No, yo no creo en personas especiales o así, que ciertamente el estudio y la práctica a través de los años te dan un conocimiento tal vez diferente a los demás, pero no es porque naciste con un don especial. Todos podemos ayudar, todos podemos ser, todos tenemos la opción de ser médicos, ¿no? ¿Por qué no lo somos? Pues porque no entramos a la universidad, porque no practicamos y no quisimos, no elegimos. Creo que la vida se basa en eso, en elecciones. Entonces, para entenderte, ¿crees tú que no existen personas con este don de la sanación, de la visión, de la evidencia, o que todos lo tenemos, pero no todos los desarrollamos? ¿Cuál de las dos opciones? Todos tenemos la capacidad de ayudar y de sanarnos a nosotros mismos y de sanar a otros, todos. No lo desarrollamos, tal vez porque no sabemos, tal vez porque no creemos o porque no fuimos acercados a la fuente que te pudiera desarrollar esa capacidad. Mismo Jesús, ¿no? Hace 2000 años decía, después vendrán otros detrás de mí que harán cosas iguales o mejores que yo. El Buda, en su gran compasión, dijo, es que cuando vio a uno que quería hacer lo que él hizo despertar a la conciencia, que eso significa el Buda, ¿no? El despierto. Dijo, bueno, por él me quedo y por él instauro y empiezo las meditaciones, ¿ves? Y en India hay muchísimas personas que han despertado la conciencia, miles y miles de meditantes. Ahora, lo interesante aquí es, ok, ¿para qué quiero desarrollar esos poderes, no? ¿Para qué? Es para entregarlos a los otros.
No es para decir yo soy el super niño, la super niña, mira lo que puedo hacer, estoy sanando cáncer, estoy sanando diabetes, ceguera. ¿Para qué? Es para los otros, no es para quedárselo uno. Para mí esos son regalos, ¿sí? Regalos del ser interno que a través de la búsqueda y a través del tiempo se empiezan a desarrollar. Pero no es para que te los quedes. De nada servirían. ¿Ves? ¿De qué sirve que me quede meditando 10, 20 años? Se me fue la vida y no trascendió, no hubo un impacto, digamos, en la sociedad. Es eso. Y de las terapias que tú haces, ¿algún caso sí que recuerdes que vieron un resultado que no esperaban, que le ayudó obviamente a esa persona en específico? Sí, estoy recordando, hay muchos, afortunadamente se nos ha dado muchos regalos ya en este tiempo, pero un caso muy tangible, dos, estoy recordando curiosamente de Culiacán. Uno es médico, ¿sí? Con un cáncer de próstata nivel 4. Le hicimos la terapia esa semana que estuvimos ahí, estuvimos viéndolo con terapias y él en 3 meses estaba completamente sano. Siguió su tratamiento oncológico, como todos, pero él no veía mejora, ¿ves? Y cuando empezó a recibir estas terapias, esta información, lo enseñamos a meditar, empezó a hacer la práctica de la meditación, cuidando su alimentación, haciendo ejercicio, se deshincharon sus piernas. O sea, es una cosa integral. No es nada más, te voy a hacer la terapia y como varita de virtud ya vas a estar sano, no. Y luego me voy a comer garnachas y dejo de hacer ejercicio, al cabo ahí viene la terapeuta y me vuelve a aliviar. Y no es magia, pues. No es magia, y es un todo, es una cosa, debe de ser una cosa integral. Entonces el doctor Achoy afortunadamente sanó de cáncer de próstata y curiosamente también ahí mismo en Culiacán estuvimos viajando mi hija y yo desde el 2015 hasta el año pasado por 6 estados de la República. Y en todas las ciudades vimos mucha mejora en salud física, mental o emocional. Te estoy hablando de un 50%. La fundación en la que nosotros hemos estado los últimos 15 años es la Fundación René May, ¿sí? Y bueno, el doctor René May, él es el que de origen francés nos ha enseñado todo esto. Y también ahí en Culiacán te decía, hubo un testimonio de un ingeniero que traía a raíz de lo de la pandemia, una taquicardia muy tremenda y no se le curaba y no se le de día y de noche, unos sustazos y corrían al hospital y muy tremenda ese padecimiento. Se le dio por ansiedad, precisamente la detonó por ansiedad. Y le hicimos la terapia y él, desde la primer terapia, su arritmia se fue. Entonces, cosas muy tangibles, ¿no? Que hemos visto que no es de, pensé o sentí o como que me imaginé algo, no, o sea, con estudios comprobables, ¿ves? Sí. A grandes rasgos, esta terapia que les hacen, ¿como de qué va? Sin entrar mucho en detalle, nada más como para darnos una idea. Sí, bueno, una vez después de escuchar a la persona, ¿verdad? ¿Por qué vienes? ¿Qué es lo que está pasando? A mí me gusta escucharlos bien, o sea, no es nada más, nombre, edad, y vámonos para adentro, ya recibiste la terapia y que te vaya bien. O sea, me gusta involucrarme de alguna manera en esa hora que estamos hablando sobre su diagnóstico. Una vez que se escucha a la persona, ya se le empieza a hacer la terapia, se estimula el sistema nervioso, médula espinal y cerebro, y todo el sistema endocrino, que son las glándulas, ¿sí? Trabajamos con cristales de cuarzo, con un aceite especial, también que se pone en ciertos puntos, y también se estimula el campo electromagnético, que es lo que conocemos como aura, ¿no? El aura, que es como un vapor de vida que el mismo cuerpo saca de una planta, lo puedes ver con la cámara Kirlian, que los alemanes crearon hace 50 años, tomas un cuerpo vivo, una planta, un animal o una persona y va a verse colores alrededor de su cuerpo físico, ¿ves? Entonces, esa aura también la estimulamos de alguna manera. Es como decir, como que se limpia, ¿ves? Se purifica toda esa energía que está saliendo, que a veces
no es lo más luminosa que quisiéramos, todos quisiéramos traer el arco iris alrededor de nosotros, que así nacen los niños, de hecho, como con una esfera multicolor. Su aura está limpia, su aura está pues nuevecita, ¿no? Y a través de estas terapias, esa aura se va como limpiando, se va como purificando y impacta en la salud también, en la salud del cuerpo físico, porque somos como una cascadita, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas ya haciendo esta terapia? Desde el 2017. 2017 empezamos ahí, bueno, pero más antes atrás empezamos a dar las terapias en orfanatos, asilos, albergues, en zonas marginadas de manera gratuita. Para esto es una preparación real, no es de libro, preséntame este examen y ya eres terapeuta. Lo que se nos pide en esta fundación es realmente realizar un camino, ¿sí? De ir hacia los otros, de conocer la humanidad, no nada más de tu familia cercana, sino los que no te llaman nada. Y dónde están, pues vamos hacia donde más se necesita. Y de esa manera nos vamos sensibilizando para después poder dar lo mejor a las personas. En estas zonas, en albergues, orfanatos, asilos, inclusive estuvimos dando talleres de esto gratuitos en Puente Grande, en zonas marginadas, sí, en algunas escuelas, demás. Todo ese camino es como una preparación de sensibilización hacia los otros. Y después, eso empezó en el 2010, y después pues ya fuimos como evolucionando a otro tipo de terapias más complejas, ¿ves? Donde se puede ayudar todavía un poco más a las personas. Hay una anécdota muy bonita del Buda que a mí me gusta hacer esta reflexión. Se dice que cuando él decide ya hacer pues sí, como su escuela, ¿no? De conciencia, llegan ahí como 1000 personas a querer estudiar con él el primer día y le dicen, pues aquí estamos para que nos enseñen, ¿no? La sensación esa de la inmediatez, que luego todo queremos express y en 2 días ya quiero estar fitness. No, no es así, es un proceso. Es un proceso y en ese proceso, en ese caminar, en ese camino, lo más bello es que te descubres a ti mismo, te conoces, o sea, sabes con quién realmente estás transitando por la vida. Y bueno, retomando esa anécdota del Buda, les dijo, ok, ¿quieren aprender lo que les voy a enseñar? Sí, vengan mañana con un bol. Y entonces, pues, unos llevaron un bol, ¿verdad? Otros llevaron un bol, otros llevaron un bol, de acuerdo, tamaños. De acuerdo a su ego, ¿no? Y de diferentes texturas o materiales. Y bueno, ahí se sentaron. Ok, perfecto. ¿Quieren aprender? Sí. Van a salir a mendigar comida, a llenar ese bol y lo van a llevar a las zonas más humildes de esta ciudad. Se levantaron porque ahí había hijos de reyes, había gente de un nivel de alcurnia, de muchas castas, ¿no? Arriba. Entonces se fue la gran mayoría y regresaron unos pocos, ¿no? Con el bol ya lleno de comida y se fueron a mendigar. O sea, el mendigar pues era bajar el ego, ¿no? Bajar el ego. Y después lleva ese alimento a donde se necesita. No todos pasaron esa prueba. Y esto, creo que esta preparación que se nos da a nosotros en la Fundación René May, precisamente es eso, que para de verdad hacer conexión con el ser y para poder entender al otro, primero debe haber un camino de sensibilización, ¿ves? Para después, cuando la gente venga a ti, ya una consulta donde sí te va a pagar, pues sepamos qué hacer. ¿Ves? ¿A qué tipo de personas o qué tipo de enfermedades o de afecciones puede ayudar esta terapia? O sea, hablabas hace rato de un cáncer, pero también, no sé, tema neuronal o algo en el pulmón. O sea, ¿qué características o bajo qué marco podrías decir a esta persona sí la puede ayudar o a esta persona no la puede ayudar? Estas terapias trabajan a nivel celular, ¿ves? Entonces, como somos un universo de células, cualquier enfermedad física, mental o emocional puede impactarla favorablemente.
Depende también, como decíamos hace rato, de la apertura que la persona tenga, de la alimentación que se le esté dando, si hace o no ejercicio. Depende de muchos factores. Donde yo me di cuenta de esto es cuando empezamos a ir a Casa Canica, por allá en el 2012, con niños con cáncer, aquí en Guadalajara. Y empezamos a darles terapias y empezó a bajarles de tamaño los tumores, ¿ves? Entonces, a un niño no tiene creencias, un niño ni siquiera sabe por qué está enfermo, no entiende todavía muchas cosas de la vida, pero el resultado llegaba, ¿ves? Entonces, se puede trabajar a niños, se puede trabajar a ancianos, se puede trabajar a jóvenes, inclusive con una enfermedad mental, como la esquizofrenia, por ejemplo. Siento que también esto les da un sentido de vida a las personas con cierta discapacidad. Tenemos muchos en la fundación, muchos jóvenes y niños también con cierta discapacidad, pero encuentran su lugar dentro de la sociedad, ¿ves? Eso es lo más bello que creo que he encontrado acá. Se les da un lugar y se sienten útiles. Y entonces forman parte, todos queremos formar parte de algo, ¿no? Son parte de, se sienten útiles y tienen un sentido a la vida, porque después de que se les lleva, por ejemplo, a un orfanato y ven ahí esta situación, esta realidad. Condiciones de vida tan adversas. Entonces ellos dicen, no, pues yo estoy bien. Aunque tenga esta enfermedad, yo estoy bien, ¿ves? Y entonces nace ahí la semilla de la ayuda al otro y se sienten útiles en la vida. Pues muchas gracias, Maya, por este rato que nos has compartido. Ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Conectando con nosotros mismos. Cuando estamos conectados y estamos bien con nosotros mismos. Y si estamos bien con nosotros mismos, vamos a estar bien con los demás. Le voy a agregar otra preguntita ahí. ¿Cuál sería para ti la mejor manera de conectar con nosotros mismos? A través de la meditación. A través de la meditación, empezar así. Yo empecé con 5 minutos, de verdad. De hecho, recuerdo, me sentaba yo en el patiecito de una casa que tuvimos hace varios años. Y tus hermanos, estaba uno por cada lado y tú en mis piernas, y ahí nos sentábamos a meditar, y meditábamos literal 5 minutos porque ustedes no aguantaban más, ¿ves? Entonces, así empezó mi historia en el 90, por allá, y bueno, a la fecha, digamos, en esta fundación también se crean maestros de meditación a través de la práctica y la disciplina, obviamente. En Oaxaca logré esa meta, ser maestra de meditación, y ahí se nos piden 150 horas de meditación. ¿Sí? 10 sesiones primero de 5 horas y luego 10 sesiones de 10 horas seguidas. Entonces, eso te lleva a un proceso. Empezamos todos con 5 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, y luego aumentamos a 3 horas, a 5 horas, y bueno, ya después nos extendemos hasta 10 horas. Es algo muy bello porque descubres que dentro de uno está todo, está el universo, están todas las posibilidades ilimitadas, y hay mucho por descubrir cada día. Pues muchísimas gracias de nuevo. Por acá abajo vamos a dejar sus datos de contacto. Gracias. Por si la quieren buscar. Y nos vemos o nos escuchamos en otro episodio. Muchas gracias. Gracias, Isaac.